buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están presentes aquí en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y a todos los que nos escucháis en streaming. Hoy tenemos la suerte de contar con 4 principales espadas de la litigación del derecho de los negocios y vamos a tener la oportunidad de escucharles sobre un tema como es la diferencia de la litigación tanto en empresa como en despacho. Este webinar, esta mesa redonda, como la queremos calificar, se enmarca dentro del curso de litigación civil y mercantil de la Escuela de Práctica Jurídica, de la que nuestros ponentes son profesores, al igual que Jesús María González, que está a mi derecha, que es codirector del curso, y Patricia Martínez, que también es la coordinadora. Un curso que os recomendamos si tenéis previsto, que os gusta la litigación y el mundo de los tribunales, subirse a un estrado, la adrenalina y el conocimiento y el expertise que eso lleva aparejado. Sin duda, este curso es una oportunidad de aprender de los mejores socios de despacho, de los mejores responsables de litigación de asesoría jurídica y de los mejores magistrados y funcionarios de justicia que nos acompañan. Hoy tenemos, empezando de derecha a izquierda, a Carlos Gutiérrez, que es responsable de litigación de Siemens Gamesa. Son múltiples, como a todos los demás componentes de la mesa, los títulos que les acompañan. Vamos a ser breves y simplemente decir el cargo principal que les ocupa. A mi derecha está Esther de Félix, que es socia de, bueno, uno de los despachos más importantes del país, como es Cuatro Casas. También tenemos a Mercedes Romero, de otro de los despachos más importantes del país, como es Ontier. Ambas dos están, pues, como yo, en despacho y ya tenemos bastante experiencia en el mundo de la litigación dentro de la ciudad. Y por último, a la izquierda, no menos importante, está Félix Fernández Hinojal, que es también responsable de litigación en HP. Bueno, lo que queremos abordar es eso, cómo litigamos desde un despacho, cómo litigamos desde una asesoría jurídica, sobre todo para mostraros y para indicaros a vosotros que sois jóvenes cuál puede ser el camino que, bueno, os llame la atención, os guste y que podáis probar. Y sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Esther, bueno, y a cada uno de ellos, primero a Esther, para que nos cuente un poco cómo se organizan, cómo es su día a día dentro de la firma y cómo abordan el trabajo diario. Esther, cuando quieras. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica por esta oportunidad. Es un lujo compartir, pues, la mesa con estos compañeros. ¿Cómo litigamos en un despacho grande? Incluso, yo creo que primero empezaría a hablar en un despacho también, o sea, las distintas áreas, y que todavía seguimos organizando, pues, las distintas áreas principales, corporate, fiscal, y luego una de ellas, de las más importantes, Cuatro Casas, así es, la de litigación y arbitraje. Lo que intentamos hacer desde el primer momento, lógicamente, cuando entras a trabajar en un área como litigación y arbitraje, que es muy grande en Cuatro Casas, es necesario adquirir un conocimiento pues muy transversal y de todas las especialidades. Sin embargo, sí que es verdad que desde el principio intentamos especializarnos, porque yo creo que es muy importante el tener, por una parte, un conocimiento general de todo el derecho, que eso es lo que has aprendido en la carrera, y más que tener un conocimiento especializado en todos los sectores, hay que tener olfato para saber dónde puede haber también problemas y entonces llamar a tu compañero de otras áreas para analizar ese problema concreto. Pero luego ya dentro, pues, de litigación, nosotros en Cuatro Casas desde el principio, y llevo, pues, este año he hecho 23 años, llevo toda mi vida en el despacho,
Desde muy pronto empezamos a especializarnos por materias dentro de litigación y arbitraje. Pues tenemos, por ejemplo, pues litigación comercial, tenemos por una parte arbitraje, con arbitraje de inversión, arbitraje comercial e internacional, y luego por otra parte, pues dentro de litigación, pues tenemos litigación societaria, litigación de M&A, litigación comercial, daños, que es muy importante también, y ahora cada vez está creciendo más pues, las acciones colectivas, las acciones de clase, etc. En todas estas materias, pues los socios y ya los asociados con más experiencia, pues nos vamos especializando en ellas. Pero los asociados más jóvenes, cuando entran y luego, pues probablemente también de las carreras dentro de los despachos y en la empresa, es muy importante que los primeros años de la carrera de un asociado pues trabajen en lo que llamamos pool, que es pues que trabajen con distintos socios en distintas materias, porque eso también pues contribuye a su formación. Entonces, como decía, es muy importante, aunque estamos divididos por áreas, pero creo que luego eso también entronca con, bueno, pues, con las diferencias también o con similitudes a lo mejor de empresa. Es muy importante que seamos capaces desde los despachos de dar un asesoramiento integral y de industria también, porque es muy importante conocer el sector y la materia en la que estamos trabajando. Por supuesto, desde un despacho no vamos a conocer el sector también como la propia empresa, pero sí que creo que es nuestra obligación conocer muy en detalle en el procedimiento concreto, conocer muy en detalle los hechos, porque como litigadora yo siempre he creído que los procedimientos se ganan por el conocimiento de los hechos. Cuanto más estudies, cuanto más analices, mejor podrás examinar a un perito, hacer las conclusiones, a los testigos, etc. Entonces, todo ese conocimiento yo creo que es clave para nosotros, y eso está en conocer los distintos sectores. Y eso es a la vez lo más apasionante también de nuestro trabajo. Yo creo que los abogados somos curiosos por naturaleza, con lo cual el tener la oportunidad de aprender de distintos sectores, por ejemplo, un procedimiento o una reclamación en un contrato de distribución puede ser pues desde un tema farmacéutico a industrial, a un sector cosmético, etc. Y de todo ello tienes que conocer. Y luego también, pues lo bonito, creo, y uno de los retos, y ya por eso me callo, es la creación de la estrategia. En un procedimiento judicial, el poder crear la estrategia con el equipo, el aportar ideas con todos los asociados del equipo, yo creo que eso es una de las características también más importantes que tenemos en los despachos, el poder compartir ideas para crear una estrategia, que eso es además pues, una de las cuestiones también, como decía, más atractivas, porque te permite una creatividad como en pocas profesiones la hay. Y bueno, luego seguimos comentando también pues, más carreras, recursos, etcétera. Pues por seguir por empresa, ya que estás ahí, Carlos, cuéntanos un poco las... Pues buenas tardes y me sumo a los agradecimientos tanto a la Escuela de Práctica Jurídica como en particular a Emilio por la amable invitación, y un placer de verdad el estar aquí y compartir un poco la visión de cómo funciona una estructura de una asesoría jurídica de empresa. Me voy a centrar en la que estoy, ¿vale? ¿No? Luego tendremos la oportunidad también a hacer la suya, y seguro que esto, pues como en botica, ¿no? Cada uno tendrá sus particularidades, ¿no? Y espero que sirva de algo, pues porque es un granito de arena para pensar en el que esté decidiendo ahora hacia dónde quiere ir o dónde quiere enfocar su carrera profesional. Yo, como has dicho, soy el responsable de litigación de Siemens Gamesa Renewable Energy. Siemens Gamesa, os digo muy brevemente qué es, pues para que entendáis a qué se dedica, y a partir de aquí cómo se estructura la asesoría jurídica, y luego ya en particular iremos al área, a mi negociado, ¿no? A lo que a mí me compete. Siemens Gamesa, para que no sepa, es una compañía que se dedica a la fabricación de molinillos eólicos, molinos de viento.
Entonces, ocupa toda la cadena de valor desde el inicio, desde la fase de diseño, con lo cual tiene pues, una labor de ingeniería y de propiedad industrial intelectual muy grande, toda la fase de fabricación, lo cual pues, va a comprender toda la parte fabril, incluso la parte de logística, la parte de compra de componentes de equipo que vas a integrar en tus propios aerogeneradores, la venta, obviamente, la instalación, la puesta en marcha y luego pues, todo el ciclo de vida, el mantenimiento de esos aerogeneradores, que son los que veis por la carretera y vais viendo los parques eólicos, ¿no? Y esto no solo inland, o sea, dentro de lo que se llama onshore, dentro de pues, el suelo fijo, sino también offshore en el mar, ¿no? Entonces, esto es principalmente a lo que se dedica. Luego tiene muchas otras ramas de actividad, pero el negocio core está constituido por la fabricación y mantenimiento de molinillos de viento aerogeneradores. Y junto con ello, pues, todo lo que es aparejado servicios, ¿vale? A esta actividad. Entonces, desde este punto de vista, la organización del negocio se estructura en 3 unidades claras, que es onshore, offshore y servicios. Esto es lógico. A partir de aquí, este modelo se va a replicar aguas abajo en lo que es asesoría jurídica. Hay un director de asesoría jurídica que, aparte de ser el director general, pues también es secretario de los órganos de administración, no consejero, pues secretario general y de todas las funciones administrativas de la compañía, y divide o estructura toda su competencia de manera espejo a las unidades de negocio que hay. Hay por debajo del director general un director general para negocio onshore, un director general para asesoría jurídica de negocio offshore y otro para asesoría jurídica de servicios. Pues con esto completas lo que es la ayuda a las áreas de negocio y funcionales de la compañía. Junto a esto hay otras áreas, bueno, pues vas estructurando la compañía territorialmente, lo cual también tiene su lógica. En este caso, el negocio de mayor envergadura es el onshore y, por tanto, pues divide toda la asesoría jurídica de negocio onshore territorialmente. Todo América, Europa y Middle East, norte de Europa y Middle East, sur de Europa y África, Asia-Pacífico, y dentro de Asia-Pacífico incluye también India. Y luego los hubs de trabajo, que son equipos de abogados que están adscritos a esas unidades territoriales, pues tienes en España, tienes en Estados Unidos, tienes en Dinamarca, tienes en Alemania, tienes en Asia-Pacífico y tienes en India. Principalmente son los hubs de trabajo. Esto, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista corporativo, se completa con otras 3 unidades más. Lo que es asesoría jurídica corporativa, que es la que está destinada más a negocio, a lo que tiene desde el punto de vista mercantil de la compañía, lo que es la llevanza ordinaria de la compañía. Y, bueno, hasta hace poco la compañía era cotizada, ahora ya no lo es porque fue adquirida el 100% de su capital social por su accionista único, Siemens Energía. Salimos de bolsa, pero hasta que en el momento pues llevaba también la relación con Comisión Nacional de Mercado de Valores, con organismos reguladores, ¿vale? Luego tienes la asesoría jurídica de propiedad industrial o IP, relacionada efectivamente con todo el desarrollo que tiene la compañía, y la última pata, que es asesoría jurídica de litigación, que ahí es donde estoy yo. Dentro de esas 6 asesorías jurídicas, pues yo soy el de litigación. ¿Cómo se estructura el trabajo en el día a día desde el punto de vista de litigación? Que es lo que nos ocupa aquí y lo que espero que llame vuestra atención. Ya os he dado un poco el barniz de cómo se estructura, ¿no? De una parte, lo que tiene una función más de negocio y de una función más corporativa. Yo en esa función corporativa lo que hago es que me sirvo transversalmente de toda la función de negocio. O dicho de otra manera, asesoría jurídica de litigación no compone un equipo propio, sino que vas atendiendo a cada una de las situaciones de conflicto que surgen en la compañía en cada una de las distintas áreas de negocio. Da igual que sea en un contrato de compraventa de un aerogenerador onshore u offshore, que no tiene nada que ver, son tecnologías distintas, clientes distintos, modo de adquisición distinto, modo de financiación distinto, o un contrato de servicios onshore y offshore. No es lo mismo prestar un contrato de servicio en alta mar que prestar un contrato de servicio en Castilla y la Plana. Entonces, bueno, pues todo esto, surja el problema que surja, termina en la mesa de litigación. Y la mesa de litigación, en este caso yo, lo que hace es gestionar como un proyecto particular cada uno de los distintos problemas o situaciones de disputa que se van generando, ¿vale?
Esto es la principal función de litigación, pero junto a esto tienes otra función que es también interna y también corporativa, no menos importante, que es el análisis del riesgo legal de cada una de esas situaciones de disputa. ¿Por qué? Porque eso tiene una trascendencia económica. Y esa trascendencia económica tiene que tener una valoración y una evaluación y un reflejo en los estados financieros de la compañía. Con lo cual, también asesoría jurídica de litigios es el nexo de conexión entre negocio y toda la parte de contabilidad y auditoría interna y auditoría externa, a efectos de determinación de provisiones, de niveles de riesgo, de análisis. Y luego tienes la tercera pata, que es la externalización de los servicios jurídicos cuando tienes esa situación de conflicto. Esto es más o menos cómo se configura. Espero haber dado una foto más o menos clara de cómo es, y luego me parece que, porque no quiero robar tiempo a los demás, estaremos aquí hablando toda la tarde de nuestro libro, ¿verdad? Contamos un poquito cómo se estructura y cómo gestionamos. Nada, era simplemente un comentario. Mercedes, pues es tu turno, cuéntanos una firma también como la tuya, cómo os organizáis y demás. A ver, voy a simplificarlo bastante porque es muy, muy parecido a lo de Esther, con lo cual os voy a contar a partir del momento, yo creo que cojo el guante de Esther, esa última frase de lo más bonito es la estrategia, que estoy totalmente de acuerdo con ella, y voy a coger el guante de contaros un poco cómo funciona a partir de ese momento. O sea, a ti de repente estás un día en el despacho y recibes una llamada o un correo electrónico de un cliente que te pregunta: verifícame si tienes conflicto de interés contra tal empresa. Eso significa, mira a ver que tu despacho nadie asesore a la empresa contraria con la que le quiere meter un procedimiento o iniciar un procedimiento. Entonces ya miras y empiezas a indagar y dices, puede ser un cliente que ya conoces, con lo cual puedes sospechar por dónde van los tiros o no tienes ni idea por dónde va el tema y tal. Empiezas ahí un poco a intuir y dices, conflict free. Y lo siguiente que recibes es, bueno, pues vamos a montar una call. Honestamente, esa call no tienes ni idea, pero no, digo en general, ni idea de por dónde va a venir la historia, qué te van a contar, y tu capacidad de atención en ese momento tiene que ser absoluta. Porque en general el cliente se conoce muy bien su asunto, a algunos expresan mejor, oye, hay gente que explica muy bien a versículos, otros que te dan menos detalles, y sin embargo tú tienes tu media hora de oro para enterarte de qué va el asunto. Media hora, 20 minutos o 45. Algunos te conceden una hora y otros te dan 3 horas, de los cuales te has perdido a la hora y media ya de la historia. Entonces, lo siguiente que tú pides son documentos para empezar a hacer bueno, pues le llamas presupuesto, pero en realidad también estás un poco enfocando tú hacia dónde van a ir los tiros y cómo vas a montar el asunto. Cuando te pones a hacer esto es el momento en que montas el equipo. El equipo es importante. El equipo por cada asunto, no siempre en la ventaja de trabajar en despachos, sino que dentro del equipo hay bastante gente, es que puedes montar lo que yo llamo el puzzle. Tú no necesitas que todo el mundo del equipo sea bueno en una cosa. Tú lo que necesitas es que cada uno sea bueno en diferentes cosas. Oye, tendrás la persona que te habla un perfecto inglés, otro que escribe fenomenal, cumpliendo evidentemente los más que mínimos estándares, máximos estándares de calidad en todos los sentidos. Pero a partir de ahí, cada uno tiene unas peculiaridades que son buenas y que aportan al tema. Y tú, como director de un asunto, necesitas de todo ello y necesitas tener la capacidad rápida de saber qué es exactamente, a quién necesitas y por qué, y organizarlo. Y una vez que organizas el equipo, te pones a estudiar los documentos y empiezas a diseñar lo que llamaba Esther, que es una estrategia. Una estrategia que es algo que tiene que ser bastante certero desde el inicio, porque el cliente te pide manejo de expectativas. Eso es muy importante. Tú al cliente le tienes que manejar muy bien las expectativas. Tiene que saber dónde está, dónde va a estar, cuáles son sus riesgos,
qué peligros tiene, qué peligros no tiene, y dentro de todo eso que vaya ocurriendo más o menos según hemos previsto desde el principio. También tienes que tener flexibilidad, es decir, ocurren 1000 millones de cosas alrededor durante y a lo largo de un procedimiento que, por cierto, sea lo que sea, arbitraje, primera instancia, llamada tal, mínimo te va a durar 2 años. Y a que le dure menos, que me lo cuente, porque yo todavía no llego a menos. Entonces es mucho tiempo por delante, es mucho tiempo en el que tienes que tener un asunto muy profundizado. Y luego lo muy bonito es que tú creces a lo largo de conforme avanza el asunto, creces muchísimo en conocimiento del tema, pero muchísimo. Mismo conforme más vayas hablando con los clientes, con los ingenieros o con la gente técnica de la empresa o lo que sea, tú te vas haciendo una idea muchísimo mejor del asunto y vas conduciendo hacia un lado, y cuando llega el momento final, que son las vistas, es un momento, yo creo que para el litigador muy placentero. Es duro, no lo voy a negar, es exhausto, tampoco lo voy a negar, pero da mucho placer saber que te lo sabes muy bien y que lo conoces muy bien y que cada coma de cada documento y cada historia tú la controlas. Evidentemente eso requiere mucho trabajo en tu equipo, creer mucho en tu equipo, tener la gente adecuada, potenciar las capacidades de la gente que las tienen y cuidar muchísimo y darle a cada uno de ellos el protagonismo y el sitio que se merece. Y bueno, más o menos yo creo que lo dejo aquí porque podría estar 18 horas hablando de cómo organizarnos, pero bueno, por dar una visión diferente. Bueno, pues por dar también otra visión diferente, vamos con Félix, que nos va a contar las peculiaridades, además, bueno, del sector software y demás, y además de, bueno, pues la visión de una empresa americana, ¿no? Americana, sí, que como todo tiene sus peculiaridades, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, muchas gracias, lo primero, gracias a todos los asistentes. Escuchando a los compañeros, la verdad es que, vamos, me sentí identificado y me sonaban muchas de las cosas que estaban comentando, ¿no? Tanto de despacho como de empresa. Y quizá esta es una primera idea que yo querría lanzaros, que es, parece que son carreras diametralmente opuestas. Es más, yo recuerdo la universidad que cuando, bueno, la única, digamos, salida era despacho. Yo, en la universidad, la empresa, ¿no? Parece que el despacho tú vas, estás 5 o 6 años, los que sean, y luego ya vas a jubilarte o a trabajar menos a una empresa. Y es un poco la idea que yo tenía en su día. Y es más, es alguna vez la respuesta que yo he escuchado cuando hemos preguntado a algún candidato en alguna entrevista, de no, es que yo quiero empresa porque se trabaja menos o se trabaja a otro ritmo. Y claro, se parece bastante un despacho a una empresa. Hay diferencias. Quizá una primera de ellas es que tienes que conocer el negocio muy, muy bien. Es normal que tanto Mercedes como Esther, de primeras, si yo les digo hay una impresora de gran formato o un acuerdo de servicios de Managed Print Services, pues me digan, pues muy bien, pues fenomenal. Y yo me lo sepa, genial. Y yo sé cuáles son las peculiaridades, yo sé cuáles son los problemas, porque ya los he visto, porque conozco el negocio. Eso es normal. Totalmente de acuerdo que ahí está un poco el arte también de saber transmitirles y saber explicar, ¿no? Es decir, tuve un pleito, por ejemplo, recuerdo de una impresora que ocupa más o menos una habitación y se definía la demanda como una impresora. Si yo digo impresora, la gente va a pensar, claro, pues impresora, enchufas, conectas, imprimes, ¿no? Entonces, eso no es una impresora, eso es una prensa, eso es maquinaria industrial y hay que saber explicarlo, ¿no? Ahí está la historia, hay que saber contar y narrar una historia. Hay que conocer muy bien el derecho y sobre todo porque vas a tocar muchas áreas. Carlos ha hablado de litigios, pero de los 5 primeros minutos yo pensaba que era abogado de corporate. Ha empezado a definir todas las sociedades, las diferencias. Y esto también es verdad, ¿eh? Es decir, estáis en una asesoría jurídica, estáis en litigios y no vais a ver solo, bueno, es que yo derecho civil y procesal y ya está. No, no. Vais a ver patentes, vais a ver marcas, vais a ver de todo y no vais a poder decir que yo solo estoy especializado en arbitraje, ¿no? Pues vais a ver todo tipo de litigios y eso también es bonito
porque vais a formaros muchísimo en muchas áreas. También a veces, ¿no?, está el riesgo del que mucho abarca, poco aprieta, y es verdad que a veces no ves todo tipo de litigios todo el día. A lo mejor ves un tipo de litigio, un procedimiento penal, pues una vez cada 2 o 3 años. No ves penal todos los días. Y si os gusta mucho penal, pues bueno, quizás es una cosa que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir. Las carreras al principio son, al menos en mi opinión, un poco fungibles. Es decir, tú puedes empezar en despacho, luego pasar a empresa, puedes empezar en empresa y luego pasar a despacho. Yo empecé en empresa, a los 2 años tuve una oferta de un despacho y estuve pensando, ¿me voy a despacho, no me voy a despacho? Una de las cosas que yo creo que a mí me echó para atrás y seguí en mi carrera en HP fue precisamente la estrategia. Fue el conocer a tus clientes, que tus clientes te lleguen un día y te digan, tenemos que hablar. Y tú digas, madre mía, ¿qué has hecho? Te sientes y te empiezan a contar pues, la película de terror o no, y tú empiezas a apuntar y tú ya en tu cabeza empiezas a decir, vale, veo este problema, veo este otro, empiezas a darte cuenta de qué es urgente y qué es importante, empiezas a pensar quiénes son los grupos de interés dentro de la empresa, por lo que te está contando. A lo mejor si hay una deuda tienes que hablar con, perdona los palabras, empresa americana, Credit and Collection, o tienes que hablar con finanzas. A lo mejor te cuentan una película y tú dices, aquí hay que tomar una provisión contable, precisamente porque desde el punto de vista financiero estás obligado, y más si eres una cotizada. Hay una serie de, digamos, de medidas que en tu cabeza van saliendo de manera natural, yo diría, con el tiempo. Y luego la estrategia, ¿no? Es decir, vale, ¿qué es lo que quieres realmente? No es lo que yo quiera. Yo no al contrario quizá de Esther y Mercedes, yo no facturo por horas. Yo a mi cliente le digo, ¿qué quieres? O sea, si tú pudieses decirme cómo terminaría esta historia de manera completamente satisfactoria para ti, ¿qué sería? Y luego intentas ver cómo llegas ahí. A lo mejor es un acuerdo, aunque tú por dentro digas, sí, pleiteos, que esto lo gano, pero a lo mejor no les interesa. No sé, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, voy a darles paso, porque ya veo a la gente apuntando, voy a darles paso y seguimos, si queréis, un poco el debate. Bueno, pues el debate surge ahora precisamente de lo que estabas comentando, ¿no? Y de varias cosas que he estado escuchando, en las que coincidimos todos, pero también yo creo que hay diferencias a la hora de fijar los objetivos o fijar el foco, no solo de la estrategia del asunto, sino también de la propia llevanza de los asuntos. Así, habéis comentado antes, y todos en general, que hay que entender el negocio. Vosotros ya entendéis, lo traéis de casa, nosotros lo tenemos que aprender, pero luego hay un paso más, que es que hay que explicárselo a un juez, no siempre atento, no siempre dispuesto a todo el rato, y además que no dispone, y en eso debemos ser justos, de todo el tiempo que disponemos nosotros para entender el objeto del acuerdo, ¿no? Yo creo que sí podríamos incidir un poco en las diferencias que nos separa, ¿no? Mayor conocimiento menor del negocio, mayor amplitud de temas que vas a manejar, además de todo tipo, no tan limitado, vas a llevar mayor número de asuntos, hay igual o no carga de trabajo. ¿Qué diferencias creéis que existen entre unos y otros? Hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos juntos. Quiero decir que nosotros nos contratan empresas y nosotros damos resultados a empresas y las empresas nos llaman a nosotros para llevar temas, por lo cual nos conocemos, ¿no? Dentro de lo que es el sector. ¿Qué pensáis? Por ahí, Carlos, que te veo como muy asertiva. Vamos a ver, yo me quedo con algo que se ha dicho, que es que no hay tantas diferencias, pero sí las hay. Sí las hay. No son tantas, pero sí las hay. Y las que hay creo que son bastante significativas. Empezando por el conocimiento de los hechos. Al final, el abogado in-house, que se dedica a litigación, es el que primero colecta, el que primero hace la recolección de todo lo fáctico, que es lo que ha pasado. Y además viene conociendo el asunto durante todo su proceso de maduración. Me da igual
en el área del derecho que estemos, que generalmente va a ser en derecho privado, porque estamos hablando de derecho de los negocios, pero que puede ser relacionado con un contrato de compraventa, como puede ser contrato de distribución, como puede ser contrato de suministro, como pueda ser el contrato de servicios. Pero la unidad de negocio, cuando empieza a tener una disputa con un proveedor, con un cliente, acude a la asesoría jurídica de negocio, que es la que le da soporte, y la asesoría jurídica de negocio se pone en contacto ya con la asesoría jurídica de litigios. Y dice, oye, tenemos un problema. Vamos a ver, primero vamos a ir haciendo todo ese acompañamiento, que es lo que se llama el claim management, ¿no? Para ir depurando, a ver si podemos evitar terminar en una disputa, en un litigio. Me da igual que sea litigio, y me refiero a orden jurisdiccional, a los tribunales, o que terminemos en un arbitraje, en función de lo que tengamos. Esa es, yo creo que la primera diferencia, que es que la asesoría jurídica interna es la que conoce de verdad, porque primero conoce el negocio, y segundo, porque es la que va conociendo desde el principio. Segundo, es también la que va depurando lo que al final va a terminar yendo a litigio, porque no es muy común que cuando se inicia una disputa con un cliente, con un proveedor, con un suministrador, pues directamente entres en pleito. Lo normal es que haya una fase previa donde se va escalando antes de llegar a las cláusulas de resolución de disputas, donde tratas de llegar a un acuerdo o por lo menos ir limitando las cuestiones controvertidas e ir tratando de buscar soluciones. Entonces, en esa segunda, eso pues también diferencia un poco, ¿no? Quizá se trabaja más lo que son fases pre-litigiosas, que están más destinadas a buscar acuerdos transaccionales y evitar el pleito, que lo que puede hacer la asesoría jurídica externa, sin perjuicio, también vaya por delante de que cada día es más habitual que las asesorías jurídicas internas, desde el punto de vista de litigios, también nos hagamos acompañar de asesores jurídicos externos en esa fase, precisamente por algo que se ha dicho aquí, por activa y por pasiva, que es la estrategia. Es que la estrategia es muy importante definirla desde un primer momento, no solo cuando recibes la demanda o en el mismo momento en la que tienes que interponerla. Y luego hay otro tercer elemento que para mí también es muy diferenciador, y es el manejo de la expectativa. ¿Y por qué? Porque el despacho de abogados, es cierto que yo soy su cliente y tenemos la misma finalidad, que es obtener el resultado menos lesivo o más favorable a la compañía en el caso de que haya una disputa. Pero el despacho de abogados me ve a mí, yo soy el interlocutor y nos vemos las veces que haga falta. Yo, como responsable de litigios, soy el responsable frente a la compañía y, por tanto, yo le veo la cara todos los días al cliente interno. Y creedme que manejar la expectativa de un órgano de administración a veces es bastante más difícil que manejar una pretensión delante de un juez. Yo ahí lo dejo. Esta es otra de las diferencias. Y luego, otras que no dejan de ser menores, pero que quizás las pongo un poquito más al lado, es yo creo que dentro de la asesoría jurídica interna, el abanico de asuntos que trabajas es infinitamente mayor, pero no lo llevas al último, a la fase de la discusión final, porque estás más en esa fase prelitigiosa. Pero sí es cierto que el abanico de temas que terminas viendo es mucho mayor y más relacionado con el negocio que con la litigación en sí misma. En el caso de mi compañía es un caso particular, porque, por ejemplo, estoy yo solo, ¿no? Entonces, yo me sigo poniendo la toga, sigo yendo a sala, sigo representando a la compañía frente a los tribunales y frente a procedimientos arbitrales, pero esto tampoco es lo común, porque nuestra matriz, por ejemplo, esto es algo que ya me va a prohibir en el corto plazo, porque es una sociedad alemana en la que no entiende que un abogado in-house se ponga la toga. Entonces, al final te limitan un poquito. Entonces, al final terminará siempre complementándome de mis queridos amigos litigadores de despacho. Esto es otro tema que también tenéis que tener en cuenta. Si trabajáis en sociedades de corte más internacional y donde se trabajan muchas más jurisdicciones que no solo en España, lo normal es que no terminéis yendo a sala o asumiendo la dirección letrada de manera directa. Sí es cierto que formáis parte del equipo de dirección que dirige los intereses de la compañía y desde luego vais a contribuir a elaborar las estrategias, vais a ser una pieza esencial en la transmisión de información, vais a ser una pieza fundamental en la definición, pero a veces pues te quedas con la falta del gusto que hablaba
que hablaba Mercedes, de poder ir a sala y exponer lo que sabes y machacar al contrincante. Pero bueno, aquí lo dejo. Sí. Bueno, yo sí, me acerco aquí y así. Bueno, estoy completamente de acuerdo en todos los puntos que has comentado de diferencias, pero que sin embargo yo creo que al final no son tantos, porque nuestros intereses al final yo creo que son los mismos, que desde la empresa se tiene un conocimiento más profundo, es evidente. Lo que pasa es que yo creo que nuestra obligación como despacho también y como asesor externo está precisamente también en adquirir un nivel casi parecido, porque al final lo vamos a tener que defender en sala. Además, es muy importante que desde el inicio se vaya de la mano. No siempre tenemos como interlocutor al director de la asesoría jurídica, que eso te facilita muchas veces porque hablamos el mismo idioma. En otras ocasiones directamente pues nuestro interlocutor pues es el CEO o el financiero, etcétera. Eso también te dificulta, pero tu obligación también dentro del despacho está en conocer desde el primer momento todos los hechos. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, hay en ocasiones en las que luego cuando estás preparando un juicio, pues hablas con uno de los testigos que vas a llevar y te cuenta hechos nuevos que tú no conocías en el primer momento. Pues eso no puede pasar. Eso desde el primer momento tienes que hablar. Si tienes la suerte de poder tratar, pues como decía, con el director de la asesoría jurídica, con el que hablas el mismo idioma, es perfecto, pero aunque no sea así, tienes que conocer todos los hechos desde el primer momento. Y como decía, al final yo creo que la estrategia tiene que ser, nosotros somos litigadores, es verdad, pero al final nuestro interés es el mejor resultado para nuestro cliente, que muchas veces no tiene por qué ser un procedimiento judicial sin un acuerdo. Entonces, ahí, desde el primer momento, también tenemos que ayudar. Antes ya de dar el paso a mis compañeros, creo que es importante tratar un tema también, los recursos con los que contamos, tanto de equipo como tecnológicos, digamos, porque creo que también eso es algo diferente que, bueno, pues contamos con los despachos, sobre todo pues los despachos grandes que estamos aquí, que a lo mejor pues la asesoría jurídica no cuenta tanto. Nosotros en litigación pues tenemos un equipo de más de 100 personas. En casos grandes, pues, antes comentaba, por ejemplo, pues, en temas, últimamente, en temas de acciones de litigación masiva o de acciones colectivas, en una litigación masiva teníamos más de 2.000 procedimientos. Eso es un reto y además en toda España. Entonces, eso es un reto que teniendo un equipo grande lo puedes afrontar. Lógicamente, todos esos abogados tienen que tener un nivel de formación, por lo tanto, es un reto el dar toda la formación a todos esos abogados que van a estar defendiendo los intereses del cliente en todos los procedimientos. Y una cuestión muy importante, todas las herramientas tecnológicas que también en los despachos pues, tenemos a nuestra disposición. Brevemente, porque yo creo que ya estamos yendo de tiempo, bueno, pues, y dentro de litigación, porque sabéis que en corporate, pues para las due diligence, el análisis de documentos, etcétera, pero luego también nosotros en litigación tenemos muchos elementos que nos ayudan al día a día. Por ejemplo, ahora solamente está en los temas de competencia, los daños de competencia, el discovery, digamos, pero yo creo que pues no en muchos años lo tendremos también en toda la litigación. Ya está también, lógicamente, en arbitraje. Pues también tenemos herramientas que nos ayudan a ello. Luego tenemos múltiples herramientas. En el tema que os comentaba, que teníamos 2.000 procedimientos, os podéis imaginar que para poder dar cumplimiento y que no se nos pasara ningún plazo, que no se nos pase ningún plazo, tenemos que tener un dashboard en el que nos salten todas las alertas, quién es el responsable de cada tema, porque si no es absolutamente inmanejable. Aún así, es un gran desafío el poder dar respuesta a todos estos procedimientos. Y luego ya, y muy brevemente, porque además ha salido en prensa, o sea, luego está el desafío de la inteligencia artificial con el ChatGPT.
Cuatrecasas tenemos un acuerdo, no descubro nada nuevo porque ha salido en prensa, que por supuesto ahora mismo no es en absoluto algo en el que te puedas fiar, pero es algo que en unos pocos años usarán los jueces, ya de hecho están usando algunos jueces, y que para mí es una herramienta más que vamos a tener que introducir en nuestro día a día y sobre todo, pues, vamos, los más jóvenes que tendréis que estar acostumbrados a todas estas herramientas. Nosotros también, y además es apasionante, yo creo que, y para mí será algo que tengas que meter, igual que tienes que mirar toda la jurisprudencia sobre un caso para ver qué posibles resultados hay, pues también tendrás que meterte a ver qué te dice el ChatGPT o Harvey o cualquier herramienta de inteligencia artificial para adelantarte también a esas cuestiones. Con lo cual yo creo que, bueno, que el campo de litigación es apasionante, tanto desde empresa como desde despacho, que nos queda un recorrido enorme, que tenemos que adaptarnos a los tiempos. Los más jóvenes pues lo tenéis más fácil, pero es un deber de todos adaptarnos, pero que nosotros como abogados somos imprescindibles. Pues la relación, la empatía, el analizar y ser capaces de procesar toda esa información, evidentemente queda por nuestra parte. Y la estrategia. Y la estrategia. Solamente recordaros que podéis hacernos preguntas en el chat, que luego mi compañera Patricia nos preguntará en el tiempo de ruegos y preguntas. Bueno, pues adelante cualquiera de los dos, Mercedes, mismamente. A ver, el otro día me contaba un amigo, es que me quedé francamente ya sorprendida con esto, me contaba un amigo abogado, compañero, que prepara una demanda, se la envía al cliente y a cabo de 3 días le contesta, estos son los comentarios de IA, y lee, ¿no? Demanda perfectamente estructurada, bien analizados los hechos, se consideran todos los documentos, tal, no sé qué. Y él pensando, Iván Álvarez o Iván, ¿cómo era tal? Entonces le pregunta, oye, ¿quién es IA? Y le dice, inteligencia artificial. Y entonces el propio cliente había pasado por, no me preguntéis exactamente qué herramienta, y estaba probando a ver con el abogado la reacción de... Y claro, decía, bueno, menos mal que me ponían bien, porque si me llegan a poner y a decir que estaba mal, a ver cómo critico yo aquí a la máquina. Pero ya estamos ahí, o sea, quiero decir, esto es la realidad es esta, o sea, no es una cuestión de que se esté pensando en lo que decía Esther, o sea, Cuatrecasas ha sacado unas herramientas más sofisticadas que existen en el mercado de inteligencia artificial y eso es importantísimo, que todos estemos formados y estemos a la altura de eso. Lo que habrá que ver es cómo casa esta, como yo decía, una justicia del siglo XXI con lo que luego nos encontramos en los tribunales, que es de 1990, siendo generoso. Exacto. Y por volver a la pregunta de diferencias y similitudes entre despacho y asesoría jurídica interna, yo es que creo que cuando hay un litigio, el cliente tiene un marrón y el abogado tiene un asunto. O sea, es decir, el cliente tiene un problema internamente. Es que tiene un problema, es que un litigio es un problema para ellos. Y tú tienes algo muy divertido por delante, que es a lo que te dedicas y lo que tienes, ¿no? Por lo que quieres luchar y lo que quieres hacer. Entonces, para mí esa es la grandiosa diferencia. ¿Y qué significa eso? Que tú tienes como abogado externo que tener la empatía suficiente para entender, primero, lo más importante, cuál es el objetivo de tu cliente, qué quiere con este pleito. A veces no solo se reduce a negociar o a litigar, hay 20.000 millones de estrategias. Oye, retrásamelo porque luego tengo otra historia de negocio y tal, y a ver si el de Estados Unidos me va a decir qué tal, porque entonces estamos haciendo otra obra aquí en Emirates, y dices, tú Emirates, ¿pero qué tiene que ver? Pero bueno, vale, estamos haciendo otra, entonces voy a destinar el dinero que tenemos ahí, offshore, onshore, tal, lo voy a meter aquí, no sé qué, o sea, hay miles de estrategias. Y eso es lo primero que tú tienes que entender, porque si no, no estáis alineados. O sea, lo primero, entiende el objetivo. Lo segundo, entiende que tu cliente tiene un marrón y lo que explicaba antes Carlos. O sea, a la de gente que ellos tienen que reportar internamente es una barbaridad. O
sea, responsabilidad que ellos tienen y reportan a todo tipo de perfiles de personas. Oye, que no es lo mismo reportar a la asesoría jurídica, que hablamos igual y metiendo el mismo idioma, que la asesoría jurídica tener que reportar a alguien de financiero o a alguien de ingeniería o a alguien de alto cargo CEO americano, que no hablan exactamente el mismo idioma. Entonces, para mí, la diferencia se reduce en eso. Y esa diferencia implica muchísimas cosas y muchas cosas que al final se simplifican en que tú como abogado externo tienes que tener gran empatía con el cliente y entenderte muy bien con él. Y lo dejo aquí porque podría estar también toda la tarde con esto. Félix, todo tuyo. Completamente de acuerdo. Si pienso a quién reporto yo en un litigio, pues está desde el controller, el contable local, está el equipo de negocio local, está mi jefe como responsable de litigios de HP fuera de Estados Unidos, está las unidades de negocio a nivel europeo, está su jefa, la jefa de mi jefe en Estados Unidos como responsable de litigios a nivel mundial, está la General Counsel, si el pleito tiene cierta entidad. Bueno, finanzas, por supuesto, si hay que provisionar o si hay que liberar parte de la provisión y entonces eso le entra como una ganancia en determinado trimestre y entonces se frota las manos. Hay una serie de, digamos, hay una cantidad de stakeholders, perdonad el palabra. Está el bufete. También hay que saber gestionarlo, porque aunque hablemos el mismo idioma, correctamente, primero, yo tengo que traducir lo que nosotros hablemos a los clientes, aunque incluso dentro del departamento legal también hay que traducirlo, porque yo como empresa, trabajando en una empresa americana, trabajo con abogados americanos que tienen tienen un sistema legal completamente distinto al nuestro. Es que si yo le explico que no existe el Discovery en España, de momento, al menos con esa amplitud y esa laxitud en Estados Unidos, me miran como diciendo, ostras. O por ejemplo, ¿no? Es decir, yo como abogado español, que en Francia tú puedas ir afinando los argumentos a medida que va sucediéndose el procedimiento. Yo eso como abogado español digo, no puede ser. O sea, tú presentas la demanda y ya está. Ah, lo siento, ya no puedes cambiarla. Retírala y vuelve a interponerla, pero eso en Francia se puede. O, por ejemplo, tienes un pleito en Nigeria y tratar de explicar que en Abuya o en Lagos, realmente, pues es muy normal que, digamos, las vistas se retrasen, se pospongan una y otra vez y que tú para un juicio te tires 2, 3 años porque un día el juez no va, otro día la otra parte tampoco va, otro día quizá tu abogado no va, no sé, o sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y hasta que... Entonces, hay una serie de elementos que tú tienes que ser capaz de integrarlos y explicarlos. Y no es tan sencillo. Pero también tienes que explicárselo al propio bufete. Muchas veces das por supuesto una serie de conceptos o de palabras o de negocios que no es tan sencillo explicarlo y que luego muchas veces va cambiando, ¿no? Esos objetivos iniciales de que cuando uno fija la estrategia muchas veces parece la metralleta, ¿no? Es decir, que va cambiando con el tiempo hasta que controlas y sabes apuntar. A veces los propios ¿no? grupos de interés o contactos dentro de la empresa también van cambiando sus prioridades. Lo que es urgentísimo en un momento o un pleito estratégico deja de serlo o se convierte en uno de ellos. O a lo mejor pues resulta que lo que empieza con un caso en una jurisdicción se convierte en un pleito, en un litigio en distintas jurisdicciones. Y cómo casa eso dentro de esa estrategia, ¿no? Yo, la verdad es que trabajando en empresa, una de las cosas que más me gusta, aparte de dedicar a litigios distinto, también tienes, digamos, la ventaja de que conoces bastante bien el negocio y puedes profundizar en él. Y luego también un poco que tú eres un poco dueño de tu carrera profesional, ¿no? No sé hasta qué punto, si vosotras quisieseis un día decir, oye, mira, que los litigios están muy bien, pero que yo quiero ahora dedicarme a otra cosa, ¿no? Yo quiero ser socia, no sé, pues de mercantil, que me apetece... Eso es posible en una asesoría jurídica. No va a decir que es lo más normal del mundo y pasa todos los días,
pero es normal que las carreras sean largas y muy variadas. Uno empiece en el departamento jurídico en España, luego pase a internacional, a lo mejor está en corporate, luego pasa a litigation y está una temporada, luego cambia. Es más, yo esto lo he visto en mi empresa, no digo que en todas pase. He visto gente de negocio dar el salto a legal, habiendo tenido derecho, habiendo estudiado derecho, pero trabajando en negocio, pues que en algún momento de su carrera dice, mira, me apetece ser asesor jurídico. Y viceversa, siendo asesor jurídico, decir, mira, creo que lo voy a dejar y voy a dar el salto a negocio. Entonces, son carreras muy variadas que reflejan también lo largas que son y en ese sentido te da quizá esa flexibilidad que no sé hasta qué punto uno puede tener en despacho. Pues perfecto, porque una de esas diferencias de las que estabas hablando ahora en la carrera era nuestra, bueno, pues para terminar, porque nos vamos de hora, si queremos tener un ratito de preguntas, precisamente era, bueno, yo hubiera querido ser joven y haber tenido la opinión de 4 expertos como vosotros para que me hablara de las opciones que podríamos manejar, que yo creo que es una suerte que tienen todos los que nos están escuchando. Pero un poco en la línea de lo que ha ido Félix, que contéis un poco cómo es la carrera dentro de un despacho, cómo es la carrera dentro de una asesoría jurídica. Bueno, desde el punto, la mía, no puedes generalizar. Yo coincido mucho con Félix. O sea, las carreras son más estables, hay menos rotación de personas, es más difícil que la gente se vaya. También es cierto, bueno, son compañías que están en muchísimos países y eso pues te permite también ir pues cambiando y haciendo esos trainees en las distintas jurisdicciones, en las distintas áreas de negocio. Pero la realidad es que en la asesoría jurídica al final vas creciendo casi por edad, o sea, porque no se trabaja muchísimo la retención de talento, se trabaja muchísimo la formación continua dentro de la propia compañía, se trabaja muchísimo el intercambio de conocimiento, o compartir el conocimiento, pero al final es más la antigüedad es lo que te va dando, si me permitís el barbarismo, ese seniority, ¿no? Al final no es por tu especialización, porque en realidad estás buscando formar equipos con un conocimiento lo más amplio posible del derecho sustantivo, o sea, lo que buscas es gente lo más heterogénea posible para poder servir a las distintas áreas de negocio de la compañía. Si esto luego ya lo llevas a la parte de litigación y te quedas dentro del departamento de litigación sin más, yo os he dicho que en el caso mío ahora mismo estoy yo solo, pero dentro de Siemens Energy pues son 8 personas y se estructura también pues igual que por unidades de negocio. Pues una se dedica al negocio de oil and gas, otro se dedica al negocio de transformación, otro al negocio digital, pues a las distintas unidades de negocio de la compañía. Te vas especializando en eso y vas prestando servicio. Es difícil que haya movimiento. Lo que hay es crecimiento dentro de la compañía por antigüedad, pero no tanto porque vayas formando una carrera jerárquica, por así decirlo, ¿no? Pues Esther. Yo creo que en los despachos es prácticamente o muy parecido en general. Hablo de 4 casas, pero ahí la carrera, pues normalmente, lo normal, lógicamente luego también hay lateral hirings, pero lo normal es que empieces tu vida en el despacho y, bueno, pues cada año vayas promocionando, pues conforme vayas adquiriendo el conocimiento, pues hasta llegar a socio, si antes pues no te has querido dedicar al mundo de la empresa o algo así. A ver, esto es una reflexión mía. Yo creo que cuando empiezas en un despacho, que yo no he visto tanta gente de empresa que se incorpore a despacho, en mi experiencia, al menos en 4 casas vienen más, pues por ejemplo, más a lo mejor jueces, abogados del Estado, etcétera. Y no es tan fácil siempre la incorporación, porque cuando empiezas desde pequeño, pues como es mi caso, pues al final hay pues hasta el meter las horas
de trabajo, determinadas cuestiones que aprendes desde pequeño, las interiorizas y vives con ello, la promoción, etcétera. Lo cual, cuando vienes de otros sectores, pues a lo mejor te es más complicado adaptarte. Yo creo que es un poco como la vida misma, ¿no? O sea, yo creo que la carrera es la infancia, la juventud, o sea, la adolescencia, la juventud y la vejez. Esa es cuando, desde el día que entras hasta el día que llevas bastantes años de socio. Como la vejez no la conozco todavía, la voy a dejar aparte. La infancia es ese momento de inseguridad, de donde yo creo que ahí defines si tienes o no tienes vocación, porque es una cosa que realmente hasta que no ejerces no lo sabes. Y que no pasa nada, o sea, que te puedes no tener vocación para ser abogado en un despacho y en cambio querer, yo qué sé, hay 20.000 millones de puestos maravillosos. Cada uno tiene que saber lo que le gusta, eso es lo importante. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? Evidentemente, dentro de un sitio en el que te encuentres a gusto, no es, y lo voy a decir de verdad, no es una carrera fácil. Es una carrera que requiere esfuerzo y dedicación. Y esa es la verdad, pero la profesión en sí es tremendamente sacrificada. Y me da igual que estés en un despacho grande X, en una asesoría jurídica o en el segundo izquierda de tu casa. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene muchísima responsabilidad detrás. Tú eres el que le llevas un asunto a un cliente y da igual que sea de 100.000 millones a que sea de 100 pesetas o que sea cárcel o no cárcel. Es indiferente. Tú le vas a resolver un problema a un cliente y eso es una responsabilidad muy grande. Eso es la infancia en la que tú más o menos vas pasando los años, vas definiendo si tienes o no vocación y llega la juventud, la adolescencia en la que ya eres un poco rebelde, ya quieres hacer un poco las cosas a tu manera, estás un poco perdido todavía, en plan, Dios mío, cómo se llevan los temas, como tal, no sé qué, quiero un poco de responsabilidad, te dan un poco de responsabilidad, pero bueno, depende, a ver quién es menos rebelde, quién lo hace mejor, quién peor, tal. Y luego ya llega la juventud en la que todavía eres, ¿no? Adquieres una seguridad ya mucho mayor, pero te falta todavía la experiencia de, o sea, hasta que no pasan de 3, 4, 5 años de sociatura, por ejemplo, ese puesto no lo interiorizas del todo a la perfección y dices, ya sé perfectamente cómo funciona esto. Y vas pasando diferentes puestos con diferentes cargos de responsabilidad. Lo único que hay en común en todos, vocación, esfuerzo y dedicación. Bueno, pues yo creo que, además, por terminar unas cosas que ha dicho Mercedes, ¿no? De que lo sabes, ¿no? Yo he tenido la suerte de que una compañera de nuestro equipo se ha estrenado hoy en sala y venía entusiasmada. Pues ya sabes que efectivamente quizá ese sea tu lugar, ¿no? Porque te sientes bien. Aunque tengas nervios, aunque no lo controles, aunque no lo domines, te sientes bien en sala y eso creo que es muy importante para un litigador. Y luego yo tenía la oportunidad hace 10 días o 12 de dar una charla aquí en esta Santa Casa acerca de, bueno, era un poco pretencioso, las claves del éxito en un despacho de abogados. Bueno, yo les dije lo que pude, ¿no? Porque tampoco el éxito lo conocemos de una manera muy exagerada. Pero sí es cierto que, utilizando la metáfora que tú hacías, yo la hacía con los oficios de la Edad Media. ¿Vale? Esto es un oficio y hay que aprender. Y hay que ser aprendiz, hay que ser oficial y al final eres maestro. Yo creo que es importante. Vamos a dar paso a las preguntas, Patricia. Yo creo que las conteste quien vea oportuno y a lo mejor que algún que matice otro, pero no todos a la vez porque ya estamos un poquito fuera de tiempo. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho vosotros. Entonces, empezando por Carlos Pedroza, que nos saluda desde Perú, nos pregunta que si pensáis tener algún abogado robot dada la inteligencia artificial aplicada como en Estados Unidos y el caso de Ross. Así que empezando fácil. A ver si alguien quiere contestar. Un abogado robot. Dada la inteligencia artificial. Con inteligencia artificial. Sí. O sea, yo creo que es lo que comentaba antes. Creo que lo que decía, hay algunos jueces que ya lo están empezando a aplicar
porque bueno, pues al final metes información y obtienes un resultado. Lo que pasa es que a veces esos resultados son muy creativos y no son correctos. Yo creo que ahora mismo no todo el mundo lo está poniendo en marcha, pero en un par de años, no más, casi todos los despachos lo tendrán como una herramienta propia. Yo, lógicamente, es lo que decía antes, no me fiaría 100%, bueno, ni 50%, lo utilizaría dentro de mi proceso de producción, digamos. Sería una herramienta más, igual que miro todas las bases de datos para ver cuál es la última jurisprudencia sobre este tema concreto, pues metería a ver qué dice Harvey o quien sea. Y además, como te da distintos resultados, pues buscaría distintos resultados también, pues un poco para adelantarte y al preparar la estrategia, pues para adelantarte a qué puede decir el contrario, qué puede estar pensando el juez, etcétera, como herramienta más bien. Yo es que, solo por matizar una cosa, yo es que no tengo nada claro que no le acaben preguntando al robot si quiere un abogado en su sala. O sea, que al final la mayoría, o sea, lo que... No digo, no estoy diciendo que quiten el trabajo ni nada de ese concepto, pero que tengan mucho más alcance de cosas y que el ser humano se quede en una parte más emocional, estratégica, etcétera. No tengo nada claro que no estemos llegando a eso y que no vayamos a llegar a eso. Pues mira, Mónica Lavilla, que desde aquí te mandamos un saludo, nos pregunta que a vuestro juicio, ¿de qué depende que una empresa decida contar con un equipo de litigación interno? Si es de la litigiosidad de la empresa, del sector, de la mejor gestión de riesgos, gestión de presupuesto. Bueno, pues aquí para nuestros dos abogados de empresa, ¿de qué depende? Según cómo se ve, todo depende. Yo creo que hay estilos, hay empresas y, bueno, yo creo que si uno hace un poco por hablar, por ejemplo, en HP, se estableció en 2011 un departamento de litigios y digamos, se movió de las asesorías jurídicas de los países a una función centralizada, ¿no? Y hubo varias razones. Una de ellas fue, por ejemplo, el manejo del presupuesto. Es decir, nosotros tenemos una visión completa y holística a nivel mundial de cada céntimo que nos dejamos, en qué asunto, en dónde, por qué. Luego hay que conocer no solo despachos. Yo no trabajo con despachos, yo trabajo con abogados. A mí hay marcas, dicho mal y pronto, que te pueden dar confianza, pero que tampoco me dicen mucho hasta que no conozca a la persona. Te fías de personas, trabajas con personas al final. Luego también está un poco el tema de calificar un poco los riesgos, manejar esas expectativas, asegurarte de que se tratan todos de manera estandarizada, es decir, de que no en un país se provisiona porque uno lo ha dicho y en otro país no lo hacen porque tienen esa práctica. Es decir, desde el punto de vista contable también eso es un peligro, ¿no? Y de riesgo reputacional para la empresa. Puedes ver también distintas tendencias. Decir, oye, pues mira, por ejemplo, en un tema de acciones de clase, estamos viendo que hay un aumento y eso también te puede hacer, digamos, preparar a tus propios, no solo abogados, sino también al negocio. Yo creo que hay una serie de beneficios a la hora de tener un departamento de litigación. Carlos, te cedo la palabra. Brevemente, Carlos, por favor. Podemos exigírtelo porque tú sabes condensar. Yo recojo el guante porque tienes toda la razón. O sea, al final es una cuestión de gestión del riesgo y es un poco poner en orden todas esas cuestiones de naturaleza controversial que tiene la compañía. Pero yo creo que el origen de la pregunta es ¿qué hace a una compañía? ¿Qué motiva a una compañía el tener o no tener un litigador interno o un departamento de litigación? Yo, por simplista que parezca, creo que va a venir definido por la naturaleza de los conflictos que tenga. Una compañía que no tenga conflictos o que los tenga de manera muy, muy esporádica, no creo que se plantee crear entre sus recursos internos un departamento de litigación. En el momento en que empieza a tener un número, no ya por número, sino por la propia naturaleza del litigio, pues porque pueda tener un riesgo reputacional, porque pueda tener un carácter material que afecta a sus estados financieros o a la estabilidad económica de la compañía,
porque sea repetitivo, porque empieza a trabajar en jurisdicciones diferentes y necesita... entonces, lo digo un poco al hilo y creo que es continuación a lo que planteabas tú. Tú decías, en HP pues, se crea en el año 2010, me parece que has dicho, que se aglutina y tal. En el caso nuestro, yo venía de despacho, entré en Siemens Gamesa, que era la antigua Gamesa, en el año 2012, precisamente porque se genera la necesidad de crear un departamento de litigación. No existía. Comienzan a haber litigios derivados de prestación de determinados servicios y todo estaba externalizado y surge la necesidad de tratar de darle cierta coherencia interna, precisamente por eso, para establecer una estrategia común, una forma de actuar determinada, para establecer un control de presupuesto. Todo esto es lo que hace. Yo creo que va un poco ligado a la propia negocio. Como estamos fuera de tiempo, una pregunta, creo que es la de Patricia de Blardelezo, y luego ya tendríamos que Y despedir. luego ¿no? algún consejo para un abogado tardío. Pues que nos mira, preguntan por aquí. ese puede ser Yo creo que no. en la última intervención, ronda rápida de cada uno y la Vale, pregunta pues Blas de Lezo nos pregunta cómo de habitual es cambiar como abogado litigador de un despacho a un departamento de litigación de una empresa, como por ejemplo Siemens. Yo creo que se le ha ocurrido porque sí. ¿Y en qué momento de la carrera sería recomendable? O sea, por alusiones, no porque yo tenga ganas de contestar, o sea, me he sentido. Bueno, vamos a ver, en la asesoría jurídica de Siemens Gamesa hay bastantes abogados que vienen de despacho. Y esto no quiere decir algo que planteaba antes Félix, o sea, el despacho no es el retiro dorado del abogado de empresa, no. En la empresa, o del revés, perdón, la empresa no es el retiro dorado del abogado de empresa, del abogado de despacho. En la empresa se trabaja y mucho, y son también jornadas maratonianas y... Posiblemente más y todo. Incluso más. Incluso más. A mí me recuerda, había una película que era la Isla, que yo creo que salía Leonardo DiCaprio, una película antigua, no sé si la recordáis, uno que se va a una isla que pensaba que era el paraíso y luego resultaba ser el infierno. Bueno, pues el que decida cambiar de despacho a empresa, que no le pase esto, ¿vale? Pero es común del departamento de litigación de empresa a de despacho a empresa. Yo sí lo veo. De empresa a despacho, si no tienes la experiencia previa de despacho, creo que es más complicado. Y el momento, mira, eso lo decide tu madurez profesional. Cada uno sabe cuándo tiene ganas de estar delante de la sala y eso le hace crecer y se siente útil o cuando cree que a lo mejor pues tiene que gestionar más el riesgo de otra manera, no desde la barrera, porque en realidad también estás delante del toro, ¿no? pero lo gestionas frente a órganos de administración y con otro nivel de relación o empatía. ¿no? Yo creo que eso es cada uno de ellos. Vamos a la última, ¿no? Patricia. Sí, La de tu consejo, ¿no? ¿Algún consejo para algún abogado tardío o para un alumno en prácticas que acaba de empezar y que ve que la situación se le sobrepasa un poco? Porque hay muchas cosas distintas a lo que estudió la carrera. Bueno, no, para un litigador tardío, pues yo creo que lo que hemos hablado antes, la verdad es que por muchas horas que eches es una profesión apasionante porque aprendes muchísimo de muchísimas materias y es súper creativa porque tienes que hacer una estrategia, pero el kit está en la preparación. La preparación, conocerte todos los documentos de arriba abajo, cuanto más te prepares y cuanto más preparado vayas a sala, es más difícil que algo te sorprenda. Con lo cual yo creo que esa es la preparación. Y lo que hablábamos antes, o sea, estar en sala es un subidón, ¿sí? y no se acaba ni pasa con el tiempo, aunque estés ya en la vejez, sino que se mantiene y además incluso esos nervios que yo creo que son necesarios porque eso es que todavía estás activo y que todavía te importa y que quieres hacer un buen papel. Mercedes, un consejito para esos jóvenes que están empezando y se enfrentan en este primer mes a entrar a un despacho. Aprovechar el tiempo. Yo creo que lo más importante es aprovechar y disfrutarlo. Insisto, luego ya veréis si tenéis vocación o no, pero cada oportunidad, cada cosa, cada circunstancia, cada juicio que podáis ver, cada persona que podáis escuchar, aprovechadlo. Pues mira, yo me voy a apuntar simplemente por una, ¿no? Y es que mantengáis la ilusión. Los que empezáis ahora, como no tengáis ilusión por la carrera, por la profesión y por el oficio, va a ser muy duro, con lo cual yo siempre digo que hay que mantener la ilusión. Y no tenemos tiempo para más, es una pena porque podríamos estar escuchando a estos
4 maravillosos ponentes, horas y horas, pero ese tiempo que tenemos marcado y demás. Despide mi compañero director del curso, codirector del curso de litigación de esta Santa Casa, para, bueno, pues para darnos unas palabras y para animaros también a hacer este curso que creemos de lo más interesante. Muchas gracias, Emilio. Yo soy Jesús González, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense y, como dice Emilio Gude, codirector con él y casi con Patricia también, que tengo a mi derecha, de este curso de alta especialización en litigación civil y mercantil. Yo poco voy a decir, primero porque es tarde, y un poco por respeto a los ponentes, a los asistentes, incluso al personal de la Escuela de Práctica Jurídica, que no hay que extenderse mucho a estas horas, ¿no? Pero dado que me concedes el derecho a decir la última palabra, pues voy a usarlo muy brevemente. Solo para dar las gracias a los que habéis estado aquí esta tarde asistiendo y deponiendo, explicándonos vuestra experiencia. Los 4, Félix, Mercedes, Esther y Carlos, aparte de Emilio, Patricia y de mí mismo, los 4 sois profesores del curso de alta especialización. Y bueno, en fin, qué mejor publicidad y qué mejor muestra de lo que es el curso que escucharos y de vuestro conocimiento. En la universidad nos preocupa mucho el contacto con la realidad jurídica. No es porque en la universidad estemos al margen de la realidad, y yo también tengo mi pequeña experiencia fuera de lo que son las aulas, pero es verdad que en ocasiones parece como que vivimos en otro mundo, ¿no? Y no es así. En la Universidad Complutense tenemos una honda preocupación por la realidad, sobre todo sabiendo que nosotros llegamos hasta donde llegamos, de lo que es la enseñanza de grado, que no es muy lejos. Y la única cosa que quisiera deciros a los que estéis escuchándonos es que, al margen de las cosas interesantísimas que hemos escuchado, de los in-house, abogados in-house, los abogados externos, en fin, 2 mundos que confluyen, pero con sus peculiaridades, yo lo que os diría es que un jurista nunca termina de formarse. Yo sé que, hablando con alumnos de máster de la abogacía, yo les explicaba que vosotros en el grado habéis estudiado para aprobar la asignatura, que era vuestro interés inmediato. Y con esa motivación pues, estudiabais y os formabais. Pero cuando uno se abre al mundo profesional, tiene que aprender a que no se puede quedar ahí. O sea, que no todo está en el manual o en los apuntes de clase, que la vida es mucho más amplia, que la competencia es feroz, no solo ya con abogados españoles, sino de otros países que litigan en España, y que cuanto mejor formados estéis, pues muchísimo mejor para vosotros y para vuestros clientes. Por tanto, aquí tenéis esta modesta oferta educativa, que es un curso de posgrado, que yo creo que es, dentro de que es un curso panorámico, pero que es un gran complemento a la formación que tenéis durante el grado y durante el máster después del grado. Nada más, muchas gracias. Pues nada, gracias a todos.